Ahora vamos a verificar si efectivamente el tiempo promedio de atención acá está en 20 minutos y si tiene una distribución de tipo exponencial. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ir aquí a nuestras estadísticas y vamos a buscar una que se llama, acá está, Stay Time, que me permite mirar el tiempo de estadía o el tiempo de permanencia, es decir, el tiempo que duró cada cliente acá en el asesor. Hacemos clic sobre estos dos rectángulos y vamos a utilizar una tabla. Inicialmente utilicemos tabla, vamos a ponerla ahí, ya saben que la acomodamos y que con el gotero, ¿sí?, le decimos sobre qué elemento queremos que nos tome la estadística. Entonces, clic sobre el asesor, vamos a darle reset, corremos nuevamente nuestro modelo y bueno, de hecho aquí me toma varias estadísticas, no solamente el tiempo promedio, sino el valor mínimo y el valor máximo. Vamos a darle stop ahí un momento. En este caso, por ejemplo, con los clientes que han llegado ya tenemos un tiempo promedio de atención de 20, el que menos se ha demorado 0.07 minutos y el que más se ha demorado 93 minutos, casi hora y media. Pero acá solamente nos interesa el promedio para saber si efectivamente es 20, entonces desmarcamos estos dos y de igual manera aquí le podemos colocar minutos en el display y también le podemos cambiar el nombre. Esto sería el tiempo promedio de servicio. Tiempo promedio de servicio. Recuerden siempre reset. Vamos a ubicarlo. De hecho, bueno, voy a acomodar las llegadas por aquí mejor a este lado. Y el tiempo promedio de servicio lo voy a poner acá. Ahí está, ahí tenemos nuestros dos indicadores, tiempo promedio de servicio y llegadas. Y vamos aquí a ejecutar nuestro modelo hasta el final. Reset, fast forward. Efectivamente, después de 1000 llegadas, en promedio se han demorado 20 minutos atendiendo a un cliente. Bueno, ahora recordemos que como es un promedio, hay clientes que los atienden más rápido, en 15 minutos, en 10, y hay otros que se demoran más. Entonces sería bastante conveniente tener una idea de la proporción de clientes, por ejemplo, que son atendidos entre 5 y 10 minutos, entre 20 y 30, y esa información nos la va a permitir visualizar un histograma. Entonces nuevamente venimos acá a nuestra pestaña de State Time. Aquí está, y en este mismo indicador, en esta misma estadística, podemos usar el histograma. Lo arrastramos, lo dejamos acá, y usamos el gotero para seleccionar este objeto. Vamos a darle reset, correr nuevamente, y ahí ya se empieza pues a construir nuestro histograma. Vamos a ver hasta el final. Aquí está el histograma de cómo se distribuye el tiempo de atención. Entonces, por ejemplo, si miramos la primera barrita, si pasamos el cursor, me dice que 538 clientes, ¿cierto?, han sido atendidos en el intervalo de 0.01 minuto y 15.12 minutos. De pronto aquí es más conveniente hacer algunos cambios para entender mejor el histograma. Primero que todo, renombrémoslo. Digámosle que esto es la distribución tiempo de servicio. ¿Y qué más podemos hacer? Digamos que aquí podemos aplicar esta casilla que dice normalizar valores, y eso ¿qué hace? Que en vez de mostrarnos un histograma de frecuencias, ahora me muestra los porcentajes, es decir, ya no me dice 538 clientes, sino el 53.8% de los clientes. También puede ser bastante conveniente que en vez de que sea construido con una cantidad fija de intervalos de clase, más bien yo le diga que voy a configurar en esta segunda opción el ancho de cada intervalo de clase, que podría ser 10, por ejemplo. Entonces ahí ya está, y aquí podemos hacer ya una mejor lectura del histograma. Me está diciendo que el 40% de los clientes fueron atendidos entre 0 y 10 minutos, que el 23% de los clientes entre 10 y 20 y así sucesivamente, ¿no? Entonces ya más o menos sabemos qué probabilidad tenemos de que nos atiendan antes de 20 minutos y después de 20 minutos. Aquí quiero hacer claridad en algo más. Resulta que esta información, estos histogramas, esta tabla resumen, no están apareciendo acá de la nada. Digamos que aquí funciona casi exactamente igual que en Excel. Si en Excel queremos montar una gráfica, pues esa gráfica tiene que tener una fuente de información, una tabla de datos o un rango de celdas en los cuales estén los datos para poder construir estas gráficas. Aquí pasa exactamente igual, es decir, estas gráficas van a tener de respaldo una tabla donde se han recolectado esas estadísticas, donde cada cliente que ha pasado ha dejado registrado cuánto tiempo se demoró atendiendo. ¿En dónde podemos acceder a esa tabla? Si hacemos clic acá en el histograma, vamos a contraer estas pestañas y vamos a ir hasta la última, que se llama Advanced. Y aquí le podemos dar ver tabla, View Table. Aquí me muestra la tabla de los tiempos
de estadía, o sea, el tiempo que permaneció cada cliente acá. Entonces, por ejemplo, el primer cliente se demoraron 11.12 minutos en atenderlo, el segundo 10.67, 9.87 y así sucesivamente. Vamos aquí a encoger un poquito esta ventana, vamos a resetear y vamos a mirar muy despacio cómo trabaja. Entonces, si le damos correr, apenas llegue nuestro primer cliente, bueno, vamos a acelerar un poco más, vamos a mirar cuánto se demora. Entonces, ahí está, 11.12, vamos a dejar que lleguen más clientes. Entonces, me va tomando la información cada vez que un cliente pasa por ahí. ¿Listo? Vamos a la acá stop. Vamos a pararlo por ahí. Y acá es donde de alguna manera con toda claridad podemos entender aquello que nos dice la teoría de las líneas de espera, ¿cierto? Que el tiempo de servicio es una variable aleatoria con comportamiento de tipo exponencial. ¿A qué se refiere? Es variable porque el tiempo cambia, mire, está cambiando. O sea, es aleatoria porque no sabemos cada cliente nuevo que llega cuánto se va a demorar, entonces no podemos predecir ese tiempo. Y además de eso que tiene una distribución exponencial porque a medida que vamos construyendo un histograma nos damos cuenta que tiene esa forma y vamos a mirar la probabilidad que existe de ser atendido antes o después. Terminemos de ejecutar nuestro modelo hasta el final. Listo, perfecto. Y de hecho aquí podemos corroborar algo que hemos estudiado de la función de distribución exponencial. Y es que en una distribución exponencial existe el 63% de probabilidad aproximadamente que la variable tome valores menores a su media. O sea, en este caso la media es 20, pero el 63% de valores que tome esa variable estarán por debajo de 20. Y aquí lo podemos mirar, porque el 40% está entre 0 y 10 y el 23% está entre 10 y 20. Es decir, suman el 63%, ¿no? Esta pues es una característica de esta distribución. Uno siempre se imaginaría que si el tiempo promedio de servicio es 20, entonces aproximadamente la mitad de los valores serían menores a 20 y la mitad mayores a 20. Pero eso solo pasa en las funciones de distribución que son simétricas, es decir, que estando acá en la media, el histograma tiene la misma forma hacia la izquierda y hacia la derecha. De hecho, hay algo más que podemos hacer. Podríamos acá copiar estos 1000 datos que también se pueden exportar, pero aquí nos resulta más práctico copiarlos. Y ya que tenemos Excel, vamos a crear un nuevo libro, le vamos a dar aquí control B y vamos a sacar el promedio, que nos debería dar ¿cuánto? 20, ¿no es cierto? Hacemos clic acá, Enter, y nos dio 20, bueno, 20.21, ¿sí? Exactamente lo que nos da acá, bueno, 20.22, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos a dónde acceder a esa estadística, perfecto, cerramos, y entonces completamente validado que el tiempo de servicio tiene un promedio de 20 y que su distribución es exponencial. Bueno, vamos a resetear acá, reset nuevamente, y continuamos confirmando la información de entrada al modelo. Entonces vamos a verificar si efectivamente en promedio cada 30 minutos está llegando un cliente y si su distribución es exponencial. Entonces de igual manera hacemos clic acá sobre esta ventana y vamos a buscar la estadística. Pero cuando miramos no encontramos ninguna plantilla como que nos diga el tiempo entre arribos o el tiempo entre llegadas. Y la verdad es pues que no todas las estadísticas están aquí en una plantilla, son las más usadas y en este caso el tiempo entre llegadas no está. Aquí vamos a tener que ser un tanto creativos porque estamos trabajando con una versión libre, entonces hay muchas herramientas que no están disponibles y una de ellas es algo que se llama el Tracked Variable o la variable de rastreo, que es lo que generalmente usamos para de manera fácil recolectar diferentes estadísticas y presentarlas en una gráfica. Pero entonces nos vamos a apoyar de otra herramienta que tenemos y son las etiquetas. Entonces, las etiquetas son elementos que nos pueden guardar información del sistema y presentarla cuando la necesitemos. Entonces, yo puedo crear una etiqueta en alguno de estos objetos o incluso en el cliente que va ingresando, en el objeto que ingresa. En este caso voy a crear un par de etiquetas acá en las llegadas. Entonces, hago clic en el objeto y nuevamente vengo a las propiedades y busco una pestaña que se llama Label, etiquetas. Y voy a crear dos etiquetas, le doy acá en más, la primera son etiquetas numéricas y una primera etiqueta la vamos a llamar última llegada. Vamos a dejarlo así pegado para que no tengamos problemas, sin espacios. Vamos a crear otra más y la vamos a llamar tiempo entre llegadas. Tiempo entre llegadas. ¿Listo?
Vamos a hacer algo más aquí y le vamos a dar clic a que resetee automáticamente para que cuando el modelo vuelva a iniciar, pues se borren los valores que tenía y vuelva a empezar. Listo. Ahí está. Entonces, antes de decirle a esas etiquetas qué valor deben recolectar, entendamos un poquito cómo funciona aquí las llegadas. Voy, por ejemplo, a ejecutar mi modelo. Acá hay otro botoncito que podemos usar y es este que se llama Step, que es como el paso a paso. Entonces, este me va adelantando el modelo en pequeños pasos cada vez que ocurre un evento. ¿Qué es un evento? Un evento puede ser que llegue un cliente, un evento puede ser cuando inicia su servicio, cuando finaliza, es decir, hay muchos eventos que pueden ocurrir acá dentro de nuestra simulación. Entonces vamos al step. Entonces, en ese caso, el primer evento fue que llegó un cliente y llegó al minuto 33:65, ¿cierto? Pero resulta que aquí ocurrieron varias cosas. En el minuto 33:65 se creó ese cliente o ese objeto. Y en el mismo minuto 33:65 también salió. Y en ese mismo momento estuvo en la cola. Y como no había nadie, en ese mismo instante de tiempo llegó hasta el asesor, ¿no? Entonces, ocurren varias cosas, pero tienen un orden. Y vamos a aprovechar esto para hacer lo siguiente. Vamos a ir aquí nuevamente a las llegadas y vamos a buscar otra pestañita. Ahora vamos a buscar por acá la última que se llama Triggers. El triggers, digamos que es una especie de disparador que me permite ejecutar alguna acción cuando ocurra un evento. Entonces si hago clic ahí me dice en qué evento quiere que ocurra la acción. Entonces está al momento que se crea algo, cuando salga. En este caso me ofrece las opciones de las llegadas, pero si hago clic en otro objeto podrán haber otras opciones. Entonces voy a decirle acá on exit, es decir, cuando salga alguna unidad de ahí. Entonces le voy a dar on exit. Y en ese momento, ¿qué es lo que quiero que haga? En ese momento quiero que me le dé un valor a una etiqueta. Entonces le vamos a dar ahí más data y le vamos a dar set label. ¿Sí? ¿A qué etiqueta? A la etiqueta que nosotros creamos que se llamaba último arribo. La puedo buscar acá y última llegada, perdón, le dimos el nombre. Ahora, aquí donde dice object, debemos dejarlo en current. Esto hace referencia a que la etiqueta está en el objeto actual, es decir, en las llegadas, porque podríamos aquí señalar otro objeto en el cual esté la etiqueta, o incluso si dice ítem, es porque la etiqueta se va a crear en el elemento que entra. Entonces, current, última llegada, y el valor que va a tomar, entonces vamos acá a digitar un comando que se llama, con mayúscula la primera, model.time. ¿Y qué va a hacer ese comando? Registrarme el tiempo que había pasado en el reloj cuando cada cliente salga desde este elemento, desde este objeto. Listo. Entonces vamos a hacer clic por acá afuera. Podemos darle reset y vamos a hacerle seguimiento a la etiqueta. Entonces hacemos clic acá en llegadas para poder mirar allá la etiqueta. Acá están las dos que creamos. Entonces vamos a hacer paso a paso. Step. Entonces llegó el primer cliente. Inmediatamente esta etiqueta me va a estar tomando la información. 33:65. Si seguimos dándole step, hay que volverle a dar varias veces hasta que llegó mi segundo cliente. El segundo cliente llegó al minuto 78:56 y ahí tomó la información. ¿Por qué hay que darle clic varias veces a step? Porque el único evento no es cada vez que llega un cliente. Hay un evento cuando inicia, cuando sale. Entonces, pues hay que darle varias veces hasta que lleguemos al evento de interés. Entonces, ya está esta primera. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si este segundo cliente, por ejemplo, llegó al minuto 78:56, en ese momento fue creado acá y salió ahí. Cuando cree el nuevo cliente, va a haber otro tiempo en el reloj. Y si a ese nuevo tiempo en el cual se creó un cliente le restamos este que estaba registrado en la etiqueta, pues vamos a tener el tiempo entre arrios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente, démosle reset. Hagamos clic acá en llegadas y vamos a crear otro trigger, otro disparador, pero esta vez cuando se cree un objeto. Entonces le vamos a dar on creation y nuevamente vamos a setear una etiqueta. Vamos a darle data, set label, aquí le vamos a dar current y la etiqueta la buscamos acá, label, y en este caso nuestra etiqueta sería tiempo entre llegadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál sería el valor que tomaría el tiempo entre llegadas? Entonces, aquí deberíamos decirle model.time, que es el tiempo en el cual se crea un objeto, menos el tiempo de la última llegada. Pero entonces, para no tener errores en la escritura, podríamos acá usar la flechita. Vamos aquí a buscar la etiqueta última llegada. Entonces, de hecho, me dice current última llegada. Current hace referencia al valor actual que hay registrado en la etiqueta última llegada. Y nos vamos acá al principio y le vamos a decir model
punto time y espacio menos. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo ahí? Que cuando se cree un cliente, me tome o lea el tiempo en el modelo y que a eso le reste el valor que tiene la etiqueta última llegada, que ha sido el último cliente que salió. Entonces ahí ya estaría listo, vamos a probar a ver, vamos a hacer clic por acá, reseteamos y le vamos a dar correr. Bueno, vamos a hacerlo paso a paso también, step, y miremos acá, hagamos clic en llegadas para mirar las etiquetas. De hecho, el tiempo entre llegadas del primer cliente pues es el mismo tiempo que ha pasado. La primera llegada la toma desde el momento cero. Aquí por ejemplo dice 33:65. Vamos a mirar cuándo llegó el segundo cliente. Ahí no es la llegada del segundo cliente, finalizó la atención, seguimos dando step. Ahora sí llegó nuestro siguiente cliente. Llegó al minuto 78. Aquí me dice última llegada, cuando salió 78. En este caso me dice que el tiempo entre llegadas es de 44, porque el último registro era 33, entonces 78 menos 33 sería 45. En este caso pues tenemos 44.92. Quiere decir que está bien. Y nuevamente pues ahora sí podemos llevar nuestro modelo hasta el final. Aquí nos quedó registrada en qué momento se dio la última llegada y cuánto tiempo había pasado desde la llegada del cliente anterior. Bueno, entonces la idea es que este tiempo entre llegadas lo vayamos registrando en alguna parte, así como el tiempo de servicio lo guarda en una tabla, entonces que cada vez que un cliente llega, pues me vaya guardando este dato, el tiempo entre llegadas. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a crear nuestra propia tabla de estadísticas. ¿Dónde hacemos eso? Entonces vamos a ir acá a Toolbox, en la pestaña más, vamos a buscar acá estadísticas y aquí hay algo que dice colector de estadísticas. Entonces vamos a hacer clic ahí en ese colector de estadísticas. Nos aparece una nueva ventana y le vamos a dar un nombre. Entonces lo voy a llamar tiempo entre llegadas. ¿Sí? Lo primero que me pregunta es por los eventos, es decir, en qué evento quiero que tome este valor y me lo registre. Entonces, podría ser cualquier evento, pero convenientemente vamos a usar acá el gotero también y vamos a darle clic acá en la llegada. Vamos a darle clic y le vamos a decir que en el momento que salga, ¿sí? On exit. Es decir, que cada vez que salga un cliente, venga y mire el tiempo entre arribos y me lo registre en una tabla. Entonces eso es lo primero. Si vamos acá a la siguiente pestaña, que es la columna, aquí tenemos que decirle cuál es el valor que nos va a recoger. Entonces vamos a darle acá en la pestaña más, adicionar una nueva columna. Podemos darle el nombre, en este caso tiempo entre llegadas también, pero vamos a escribirlo de manera diferente para distinguirlo del nombre del colector de estadísticas. Sería el nombre de la columna que vamos a crear. Y aquí, en el segundo menú, el valor que queremos que tome es, usamos el gotero, venimos también aquí a la llegada, le damos clic y es el valor de la etiqueta tiempo entre llegadas. ¿Listo? Ahí ya configuramos, cada vez que salga un cliente, va a venir, mirar el valor de la etiqueta tiempo entre llegadas. ¿Dónde podemos ver esa tabla? Aquí en la pestaña General dice ver tabla y ahí me va a mostrar cada vez que llegue un cliente cuánto tiempo ha pasado. Entonces ensayemos, por ejemplo, reset y vamos a correr. Ahí está, mire, 33:65, puedo estirar un poco acá. 44:92, 45, este es el tiempo que ha pasado. Recuerden que nuevamente es una variable aleatoria. Después de que lleguen muchos clientes, el promedio va a ser 30, pero acá está cambiando. Entonces, listo, podemos ir hasta el final. Y ya tenemos esta tabla. Aquí, de hecho, podemos hacer también una verificación. Mira, vamos a tomar todos los datos, control C, venimos acá a un Excel, vamos a pegarlos acá y nuevamente podríamos tomar su promedio. Igual promedio. ¿Cuánto debe dar? 30. Entonces ahí está. Bueno, nos dio 29.98, casi 30. Ok, entonces ya podemos cerrar todo esto. Ya le damos OK. Cerramos y bueno, ya está en una tabla registrado, pero si queremos ahora un histograma, entonces también si hacemos clic acá, podemos ir a la librería de los dashboard y encontrar por aquí abajo un histograma en blanco. Aquí está, vean. Entonces arrastramos ese histograma. Vamos a ponerlo por acá.
y en este caso está en blanco, entonces ya no tengo un gotero para seleccionar, pero en la pestaña Data me dice Data Source, es decir, cuál es la información de entrada. Y entonces voy a darle clic ahí en ese menú desplegable y aquí me va a aparecer el colector de estadísticas tiempo entre ríos. Entonces, si le doy clic ahí, tiempo entre ríos, de hecho me aparece automáticamente ya el histograma. ¿Por qué? Porque el modelo está al final y ya ha tomado toda la información. Entonces podemos hacer la misma configuración que hicimos, le podemos colocar acá, cambiar el nombre y decirle distribución, tiempo entre llegadas. Distribución, tiempo entre llegadas, no es necesario hacerle nada más. Bueno, configuremos también acá nuestro histograma, las barras, entonces hacemos clic acá, acá en Setting, podemos decirle que normalice los valores y nuevamente aquí que nos presente el ancho de la barra. Como el tiempo entre llegadas es de 30, vamos a decirle que cada ancho de la barra sea de 15, para que las dos primeras barras sean los datos que tomó antes de 30, que es el tiempo promedio. ¿Sí? Entonces, nuevamente, mire, la primera barra tiene 38% y la segunda tiene 22%. Bueno, esta tiene casi 39% y esta tiene casi 23%, nos da casi el mismo 63% del cual hablamos, ¿no? Para tener medidas exactas tendríamos que correr este modelo con un tiempo que tienda a infinito y en ese caso se cumplirían todos los conceptos teóricos. Bueno, entonces ya hemos verificado que está bien el tiempo de servicio y el tiempo entre arribo de acuerdo a su comportamiento, a su promedio. Entonces, continuemos con más indicadores. Entonces, vamos a darle Reset y vamos a crear una nueva ventana de dashboard. Yo puedo crear tantos dashboard como quiera. Entonces, voy a darle acá adicionar uno nuevo que esté en blanco y aquí le podemos cambiar el nombre y a este sí le vamos a llamar indicadores desempeño. Entonces, digamos que aquí básicamente hicimos una verificación de la información de entrada, que estuviera bien con el comportamiento. Y aquí vamos a mostrar estadísticas de cómo se comportó el modelo después de haber trabajado los 30.000 minutos, o lo que llamaríamos las estadísticas de la información de salida, el tiempo promedio que cada cliente tuvo que esperar en la fila, la cantidad promedio de clientes en esa fila, la cantidad promedio de clientes en el sistema, el tiempo total en el sistema, los diferentes indicadores de desempeño que ya habíamos calculado de manera analítica.